Dentro de las cosas que estábamos diciendo, voy a repetirlo porque me gustaría que él también lo escuche. En el año 2002 llegaron una ola de inmigrantes muy grande y algunos han sido muy destacados. Uno de ellos es a quien yo voy a presentar ahora, que muchos conocemos porque justamente fue uno de los destacados del 2002 y es alguien que tiene una característica muy especial que es la de generar proyectos, permanentemente generar proyectos desde lo más pequeños hasta lo más grandes y cuanto más grandes mejor y soñar, fundamentalmente soñar. Yo creo que lo considero como, diría Lennon, que no es un soñador, y que es un soñador, pero que no está solo. Así que yo quiero presentar a alguien a quien admiro mucho y es a Ariel Doño. ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, bien, muy bien, Mark. Y bueno, muchas gracias vos sabés que esa admiración es mutua. Bueno, gracias. Pero yo realmente te admiro mucho porque tenés una capacidad de resiliencia y de generar proyectos nuevos, distintos todo el tiempo. Y ahora estás con un Ujú. proyecto que me interesa mucho, que me gusta mucho porque es un poco el camino que esta radio también quiere tomar, que es, bueno, explícalo vos. Bueno, estamos hablando del proyecto Cambia, Inteligencia Artificial para la Paz. Eh, es un proyecto que utiliza la inteligencia artificial para generar distintos personajes que desde la historia nos hablan de acuerdo a la mentalidad de cada momento. Y son muchos videitos de más o menos 3 minutos cada uno de duración, donde vamos viendo toda la historia judía del pueblo judío y especialmente también lo que es el Ujú. conflicto palestino-israelí, no solamente en el presente, sino a través de todo el desarrollo. Ajá. ¿Y cómo se plasma esto? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se Bueno, antes concreta? que nada, el que quiera ver esos materiales de los cuales yo te estaba hablando, se pueden ver en el canal de YouTube que se llama @cambia. Cualquiera que pone @cambia llega a ese canal. Ujú. Y el concepto de cambia es porque, como dice la canción de Mercedes Sosa, que comienza diciendo, cambia lo superficial, también cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. O sea, ¿por qué esto de perseguir la paz y por qué tiene que ver con el cambio? Yo creo que hasta que no haya un cambio en varias cosas, por supuesto en la educación que reciben los palestinos, que lamentablemente es muy con animosidad más a la muerte que a la vida, eso tiene que cambiar, pero no menos también tiene que cambiar la capacidad que tenemos los israelíes de ver al otro y de entender en algún punto cuáles son sus demandas, sus necesidades, porque también existen, más allá que nuestra narrativa muchas veces los ignora. Eso en cuanto a que con este proyecto podríamos acercarnos a entender qué es lo que ellos sostienen, cuál es la narrativa de ellos. Y a la vez, al revés, porque todos mis videos están traducidos también al hebreo y también al árabe, y les va a permitir a quienes empiecen a mirar el material del otro lado, también descubrir cuáles son nuestras necesidades Ujú. y nuestra, es decir, determinación de estar acá y de seguir, por supuesto, con nuestro Estado judío y, bueno, de eso se trata el proyecto, que ambas partes conozcan más de la narrativa del otro. Conocerlo ayuda ¿a qué? ¿A Porque yo qué? creo, por Mira, ejemplo, Marqui, sí, entiendo la necesidad del pueblo palestino, quizás ellos también entiendan la nuestra. ¿En qué ujú. ayuda o cuál es el paso que ayuda al camino, cuál es el Bueno, camino a la paz desde en ahí? primer, bueno, en primer lugar, cuando hay un conflicto y uno quiere resolverlo, tenés que saber, incluso para negociar, qué es lo que el otro quiere. Empecemos por ahí. Ujú. Y en ese sentido, si en algún momento tenemos que plantear la posibilidad de sentarnos a hablar, habrá que hacer también concesiones, como en toda negociación, y el hecho de escuchar cuál es la narrativa del otro, no es que vas a estar de acuerdo con todo, de hecho muchas cosas te van a sonar muy, que Claro. digamos que hay falsedades, como en toda narrativa, pero en algún sentido también tendremos que darles la razón en algunos aspectos y eso va a estar bien para cuando haya que hacer concesiones, uno si se logró identificar medianamente
con que el otro también tiene su parte de verdad en este asunto y su parte de derechos, bueno, esas concesiones en todo caso van a ser menos dolorosas, menos traumáticas. Eso es lo que me parece a mí. También del lado O de sea, ellos. lo veo como un enfoque desde la mediación, desde, perdón, el enfoque que un mediador le daría al tema, o sea, la explicación que me acabas de dar. O sea, que es un Exacto, camino exacto, de pensar un conflicto, tanto este como cualquier otro. O como sea, cualquier otro. este pensamiento es aplicable a cualquier otro conflicto. Absolutamente, absolutamente. Y sí, tenés razón, uno va a una terapia de pareja y ¿qué hace el mediador? No, no, mediador o consejero, Ujú, hace que cada uno escuche al otro y también empieza a entender cuáles son las necesidades, que de eso se trata, las demandas, las necesidades. ujú. Eh, por eso yo creo que el proyecto va a ser muy instructivo. Si bien actualmente, digamos, hay mucho material generado, estoy hablando de decenas de videos que lamentablemente todavía no los ve mucha gente, porque es un canal que recién empieza y como todo en YouTube necesita empezar Por a supuesto, difundirse para promoción que y la demás. gente... Claro, Exacto. desde Pero el ya. material está. O sea, cuando esto sea mucho más conocido, ahí está una gran biblioteca. Te pongo ejemplos para que entendamos de qué estamos hablando. Sí. Tenés un monólogo de un emperador romano diciendo por qué él quiere poner la estatua suya en el gran templo de Jerusalén y por qué considera que los judíos ya en esa época representaban una amenaza para el imperio. ¿Tá? Ujú, Eso justamente fue disparado esa idea de buscar ese monólogo por una charla que escuché con el doctor, creo que es Francisco Gil White, que él ujú, explicó justamente ese tema, que todo el asunto del éxodo de Egipto, por ejemplo, era una, por decir, una amenaza porque mostraba cómo un pueblo puede rebelarse ante un imperio, ujú. ¿estamos? Ese es un Es, ejemplo. es Entonces, el uno puede mexicano. aprender, el El, mexicano, el exactamente. mexicano. Ah, ok. No, sí, sí, mexicano, por supuesto. Ujú. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, yo le pido, ¿por qué digo que utilizo la inteligencia artificial? En varios aspectos. Uno, para generar esos Eso te personajes. iba a decir, te iba a pedir que expliques. Sí, sí, ¿Cómo entra la inteligencia artificial en el proyecto? perfecto. Cuando hablé recién de los monólogos, por ejemplo, todos los textos acerca de qué es lo que pensaba en ese momento tal o cual personaje, puede ser un personaje histórico, como puede ser Ujú, preguntarle al chat GPT que, que me haga un monólogo de lo que pensaría un palestino en el año 1951, después que se dio, digamos, todo ese cambio demográfico tan importante entre el ujú. 47, ¿sí? Cuando fue, eh, por decir, no declarar la independencia, sino eh, digamos que La partición de las Palestina. Naciones Unidas le dieron presentaron el plan de la partición. ¿Estamos? Entonces, desde el 47 al 51 se dio acá un cambio demográfico muy importante, donde se fueron, a veces por su propia voluntad, otras veces Ujú, expulsados, 700.000 palestinos e ingresaron 700.000 judíos, 350.000 de los países árabes y otros 350.000 de Europa. Entonces, ¿qué opinaba un palestino que en ese momento estaba en un campo de refugiados en el 51? Ese es un monólogo que está también generado por el GTP Chat. ¿Estamos? GPT Chat. Entonces, ese es un uso de la inteligencia artificial. El otro es en la generación de los personajes, hechos con inteligencia artificial y modulando los labios, que como te dije, los mismos videos están en varios ujú, idiomas. Entonces, para que nos resulte, digamos, más ujú. interesante de ver, bueno, todo personaje histórico con su entorno, con su escenografía, ¿sí? Está bastante bien logrado. No- no- Entonces, mm. eso es inteligencia artificial. Nos decía la doctora Karina León, que estuvo de visita también en el canal, hablando sobre Ujú. inteligencia artificial y, digamos, dándonos un repaso cómo era la aplicación para la educación, pero nos decía que básicamente, porque el planteo era si desaparecieran los maestros, los educadores, y bueno, ella planteaba que no, porque básicamente lo que hace la inteligencia artificial es en este momento recopilar todo aquello que ya existe. Lo mismo que hace el chat GPT, reúne todo aquello que ya existe y lo Correcto. adapta a la forma que vos le pidas. Exactamente. Es Pero esa más, información ya existe, no es algo, no es que genera nueva información. Entonces, absolutamente, pero ujú, tiene una capacidad de síntesis. claro, Incluso a claro, veces claro. Ese es yo el trick.
Claro, yo empiezo con una idea y le voy tirando puntas y me la redacta si quiero en forma extensa, si quiero sintética, si quiero Ujú, más emotiva. Le digo que es para un video y me dice, bueno, lo vamos a hacer entonces con ritmo para que esa narración tenga un comienzo y un transcurso. Es ujú, decir, es una herramienta maravillosa para ujú. generar estos materiales audiovisuales. Ok, hago un punto sobre algo que vos dijiste. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando esto te digo como si yo fuera un abogado del diablo, o es Sí, algo que sí, por pueda supuesto. pensar también. Eh, Hablaste de que en el año 47, del 47 al 51, se produjo una Sí, emigración de árabes y una ujú, inmigración de judíos. Pero llamaste a correcto. esos árabes palestinos. Entonces, Sí, ahí hay un punto de conflicto, creo yo, para mi visión, porque sí, sí, todavía ese pueblo considerado árabe no estaba considerado todavía como un pueblo palestino. O sea, Palestina era la zona donde ejercía su mandato Gran Bretaña. Los correcto. ingleses y llamaron a esa zona Palestina, Ujú, rememorando una cuestión romana que en ese momento los correcto. romanos la llamaron así para borrar todo vestigio de cultura judía. Judía. Entonces, si lo Es llamamos cierto. Palestina, en ese momento, digo, Ujú. es como que genera un choque al oído, Eh, ¿no? Marky, yo lo dije de esta forma, pero lo interesante del canal es que hay todo tipo de opiniones. Es decir, lo que vos estás diciendo puede Ujú. estar en boca de un conferencista que está explicando cuáles son los detalles, y eso en mi canal lo vas a ver. Y también vas a Ok. ver del otro lado que dice, nos niegan la existencia incluso de que seamos un pueblo. O sea, ellos están muy enojados con eso. Ujú, ujú, Eh, y bueno, vas a escuchar cosas y en ese escuchar algo te va a quedar y algo vas a empezar a sacar conclusiones y vas a empezar a investigar. Porque a ujú, mí, por ejemplo, cuando le dije, a ver, hablando de los atentados en Israel, dame una opinión de una israelí, una mujer israelí que habla de los atentados y dice, uy, de vuelta lo mismo, atentados, siempre con esto, ta, ta, ta. Y después le digo, y dame una opinión de una palestina de Cisjordania opinando de los atentados. Y ella entonces decía, bueno, no es que justificaba, ¿sí? Porque pareciera hasta que justificaba los atentados. Pero el chat GTP me escribe toda una narrativa de cómo ellos ven el tema, que dice, sí, cuando muere alguien en Israel están todos los medios pendientes y los 500 que murieron acá desde el 7 de octubre en Cisjordania. Entonces a mí me disparó una idea, una pregunta. Dije, ¿500 muertos en Cisjordania? Obviamente que es en enfrentamientos con Tzal, ¿sí? Gente, no son ningunos nenes de sí. pecho, son terroristas que cuando entras sale a buscar armas o a hacer detenciones Ujú, preventivas, digamos, se hacen enfrentamientos. Pero el solo hecho de enterarme que murieron 500 desde el 7 de octubre me da un panorama de qué implica una presencia militar justificada por nuestra cuenta para respecto a nuestros intereses, perdón, ujú. un poco el micrófono, Acomódate. respecto a nuestras necesidades de seguridad, cómo chocan con lo que ellos llaman la resistencia armada. O sea, está todos conceptos que son duros para escuchar, como te pasó recién, Ujú. pero que no deja de ser un ejercicio interesante. Bueno, es un poco, hay que tener, yo creo que lo que hay que educar es viste que acá hay sablanutes paciencia, soblanutes tolerancia, y yo creo Correcto. que en esta zona especialmente del planeta, por lo menos donde nosotros vivimos, la tolerancia es lo que menos se ejerce, lo más difícil de Sí. ejercer, porque cuando los que están muriendo están de tu lado, Ujú. no querés mucho escuchar, no querés Marky, escuchar. con lo que está pasando, o sea, en primer lugar habría que preguntarse, o yo te podría comentar acá, ¿por qué esto de hablar de la paz cuando todavía estamos en guerra, cuando todavía tenemos secuestrados, cuando Claro. en este momento, por decir, el ánimo de la gente no está para hablar de paz ni para entender al otro, ¿estamos? Pero hay que saber también que, bueno, en algún momento hay que empezar a pensar en el futuro. A veces, vos decías los proyectos que yo hice, y era así, uno hacía un evento y ya estaba pensando en el próximo mientras la gente estaba Ujú, disfrutando. Entonces esto es al revés, ¿no? O sea, es pensar en algo bueno cuando estamos viviendo un momento traumático. Y entonces ese es el sentido que yo le veo a empezar a hablar de paz en este momento. vos sabés Y por que, otro lado, sí, sí, perdón. Perdón, perdón, perdón. no, hablabas de tolerancia y de apertura y de entender al otro. En este momento
cada parte está demonizando a la otra y está negando la existencia de la otra y está invisibilizando. Ellos no nos pueden invisibilizar porque evidentemente es un hecho todo lo que hemos construido y todo lo que somos. Pero nosotros sí muchas veces los tratamos de ningunear, y eso para ellos es doloroso. Y entonces tenés a los que tratan de visibilizarse a través de, o sea, insisto, no es justificarlo, ¿sí? Pero, Ujú. o vamos a decir, los únicos que, vamos a decirlo, lo decimos de mejor manera, perdón. Sí. Los únicos que vemos, los únicos que estamos viendo lamentablemente son los terroristas, los que toman la violencia como medio, no solo de expresión, ¿no? Pues Ujú. pareciera que estoy diciendo que usa la belleza para expresarse, no, no. Desde Ujú. el fundamentalismo de ellos, la usan porque tienen todavía el sueño ridículo de que nosotros nos vamos a ir un día. Pero lo que sí te digo que desde acá, cuando decimos no los vemos a nadie, al final terminamos viendo nada más que a los violentos. Y si hay Ujú. voces moderadas y si hay voces que buscan la paz, no solo que no tienen la posibilidad de expresarse porque la sociedad de ellos no se los permite, ¿sí? Sería hasta peligroso para ellos, sino que nosotros mismos no estamos abriendo canales para escuchar esas voces. Ujú. Vos sabés que Golda Meir tenía una frase que decía que el día que los palestinos bajen las armas, Ujú, se va a terminar la guerra. Y el día, si ellos bajan las armas, pero era así, si ellos bajan las armas, la guerra se terminaría. Y si nosotros bajamos correcto. las armas, desaparecemos. Wow, Este, buenísimo, fuerte. También ella eh, dijo otra cosa relevante, que el día que ellos, va a decir, quieran quieran a más, sus hijos, más de lo que sí, odian que a los destruir ahí, nuestros. exacto, El, exacto. el día que Ahí quieran a sus vamos a hijos llegar a, más que odiar a los nuestros. mira, está claro y todos lo dicen, no hace falta, digamos que el tema es de educación, los educan con valores más hacia la muerte que hacia la vida. Ujú. Mucho, vamos a decirlo, por lo menos estoy hablando de los fundamentalistas Sí, sí, radicales, sí, sí. eh, y los otros no hacen lo suficiente para diferenciarse tanto, vamos a decirlo así. Eh, Bueno, por eso vos el sabés proyecto que cambia, algo va a tener que cambiar. sí, el 7 de octubre hay una gran discusión en cuanto a la participación de los ciudadanos el 7 de octubre, los civiles. Sí, En fin, se hace muy complejo el tema, por supuesto, todavía menos en medio de la guerra y menos todavía teniendo nosotros 59 secuestrados, 24 vivos que ya claman por venir. Pero jamás, digo, jamás se ocupa de la educación en Gaza desde hace 20 años. Entonces no, no, está cualquiera claro, está que claro que tuvo la educación es esa, adoctrinamiento nos pero odia y está dispuesto a hacer todo Pero contra nosotros, eso está ok, claro. en eso estoy de acuerdo, pero hay una luz que es la que empezaron a ver algunos levantamientos. La gente Sí, empezó a salir a la calle en contra de Hamas en la calle ujú, Palestina y correcto. no los masacraron. Entonces quiere decir que hay Ujú. una No, pequeña hubieron luz. casos, también hubieron algún caso de masacre, no de masacre, sino o sea, justiciaron alguno Eso nos da la pauta que no es armado, porque algunos decían esto seguramente es armado, ¿no? No sé Mm, cuál sería, qué objetivo perseguirían, sí. pero hubo algunos muertos que jamás, digamos, se reprimió las manifestaciones. Sí, después, bueno, hay otro dato que también borra de un plumazo aquel triste y enquistado mote de genocidio a todo este proceso que estamos viviendo, porque en Sí. este medio de este genocidio, que yo siempre digo, bueno, que es ridículo porque llamarlo así, debido a que hay 2.300.000 palestinos, ellos acusan 50.000 muertos. Ujú, Si estuviéramos haciendo un genocidio, somos muy malos el ujú, ejército tiene muy mala puntería. Y sí. por otro lado, salió una cifra esta semana de que el crecimiento de la población palestina durante el año 2024 fue del 5%. Quiere Está decir que... claro, Marky, ¿qué necesidad tenemos de hablar de eso? O sea, está No, no, claro no, que gente genocide. está claro que digo cuál es la postura. Ujú. De todos modos, me interesa mucho el camino de buscar el camino del medio, ¿no? O sea, Mira, para que el cambio, a ver, no el cambio, no es que nosotros vamos a generar el cambio directamente, pero uno de los caminos, como yo te decía, es visibilizar y escuchar y tener esas voces que nos están faltando para llenar el rompecabezas. Y entonces el proyecto Cambia sale ahora con una nueva iniciativa dentro, es como un apéndice del ok, proyecto, que se llama Te Escucho. Ya está absolutamente desarrollada una plataforma
basada en canales de WhatsApp. No estoy hablando de grupos de WhatsApp, sino canales de WhatsApp, donde ahí hay todas, serían como tarjetas con preguntas, que entonces mandándole el enlace de este WhatsApp a un día ojalá a miles de personas del otro Ujú, lado, estoy hablando tanto gente de Cisjordania como de Gaza, como incluso árabes israelíes, con ujú, preguntas tales como qué opinan de la paz, qué opinan de los israelíes, qué opinan de la educación de ellos. Bueno, son todas cosas que nos van a devolver respuestas también por WhatsApp, pero respuestas de audio en árabe, ¿sí? Esa es la ujú. idea. Y con inteligencia artificial las traducimos al español y al hebreo y generamos personajes modulando, digamos, y hablando como en nombre, o sea, si bien las respuestas son anónimas, va a Ujú. estar de alguna forma sintetizando ese tipo de cuestiones que nos llegan y que escuchamos. Y nos O vamos a sea, la idea es sorprender hacer un seguramente. censo de alguna manera, No, sí, intentar traer la voz de allá, la voz sí, verdadera sí, de allá, sería un plebiscito, pero, o una encuesta, una y encuesta. que el proyecto cambia, genera como genera actualmente distintos monólogos, pero Ujú. ahora sería basado en experiencias reales En textos de y no en personas de inteligencia allá. artificial. Ok. Exactamente. Entonces Y tenemos dentro también, de... ¿qué opinamos Sí, nosotros? Eso traducido al árabe, ¿me entendés? ok, tenemos el proyecto en YouTube, @cambia, que es la página principal, y en WhatsApp Correcto. sale un proyecto, un segundo proyecto, que es Te Escucho, que no Te tiene nada escucho. que ver con el de Luisa Delfino, Exacto. para aclaremos por las dudas, te van a Sí, sí. cobrar copyright, te pueden llegar a cobrar. ¿Qué vamos a hacer? Y que tiene que ver con recoger las voces reales de la gente, que para Exacto. que no sea todo una cosa de inteligencia artificial, sino que sea más genuino todavía y podamos Exacto. escuchar la verdadera voz de allí. Estoy Eh, seguro que al final va a salir un material súper interesante de ser visto y sí, nuevamente nos sí, va a empezar a sí, abrir la sí. cabeza en varios aspectos. Yo la verdad que te estoy muy agradecido, Ariel, porque primero por el Por favor. proyecto, porque es un proyecto que apoyo y me gusta muchísimo. Yo, como bien dice Víctor Heredia, vos sabés la canción. Ujú. Si querés lograr la paz, Exacto. un ladrillo hay que Hay que sumar. llevar. Exacto, un Exactamente. ladrillo hay que llevar, exacto. Eso es lo Entonces, que yo hago. O sea, ahí pongo el mío, que yo exagero, ¿viste? Como todo, como siempre. ujú, Pero sí. con un poquito de ayuda de cada uno. Marky, te lo digo así. Acá estamos hablando, Marky León, Ariel Donio, y estamos los dos de acuerdo que hay que hacer la paz. Seguramente del otro lado, por lo menos dos vamos a encontrar parecido a nosotros. Y Seguro. si fuéramos nada más que nosotros cuatro, ya estaría resuelto el problema, tendremos que ceder lo que hay que ceder y la cosa sale para adelante. Ahora, si todos hacemos un poquito para llevar más, por decir, conocimiento y argumentos que están en la sociedad, pero que ahora van a estar sintetizados y cada Ujú, uno va a empezar a ver esos materiales, vamos a empezar a dialogar sobre una base de materiales conocidos. ¿Me interpretás? sí, Porque sí. hoy qué podemos opinar, uno qué va a opinar si quiere un estado binacional, si no sabe ni lo que es, o qué va a opinar si hay que hacer ley de retorno, si no tiene idea que son 5 millones los que quieren volver, ¿está Ujú, bien? Entonces, manejar datos, manejar conceptos. Yo tengo un concepto, hay uno de los videos muy interesante que dice, un tipo está con la remera Atlanta, en mi caso, pues yo a propósito le puse la remera Atlanta, en una tribuna llena de gente con la misma remera. Y él dice, a mí en ciertos momentos, no es por discriminar a nadie, pero a mí me gusta estar con mi gente, con mis colores, que canten todos, y no me gustaría que haya otro con otra remera que no sepa las canciones porque nos caga la experiencia. ¿Está bien? Y dice, el mismo video sale diciendo, ahora estoy en un concierto y lo mismo. Quiero estar con gente, cantamos todas las mismas canciones y no uno que está sentado y que no, que nos está aburriendo, nos está arruinando todo. Eso nos da una pauta que Israel, con su identidad judía y siendo el único país donde podemos encontrar esa mayoría judía, esa identidad, es irrelevante o digamos, eh, inconcebible que vayamos a permitir que 5 millones de tipos vuelvan, aparte de los 3 millones que están o más que sí, están en Cisjordania y los 2 millones están en Gaza. ¿Estamos? Entonces, eso es algo que pasa a ser nuestras necesidades que ellos van a tener que entender y a su vez ellos tendrán las suyas. Son ejemplos nada más. Pero sí, cuando sí. uno tiene acceso a esos videos, pequeños videos, y empieza ese concepto que si yo te lo tengo que explicar me enredo y tardo mucho y tal, todo sintetizado,
Ujú. logra que empecemos a hablar el mismo idioma. En los videos se ve perfectamente. Me resulta muy interesante el proyecto de que la gente pueda volver a revisar conceptos, a ver cosas de la historia que quizás no tiene idea, a escuchar voces Correcto. de las cuales no está acostumbrado a escuchar permanentemente porque estamos muy encerrados y muchas veces nos han enlatado de tal manera que nos llevan a que escuchemos solo los que nos gustan a nosotros. Y esto Es en así, especial lo digo por argentino, pero también pasa acá en Israel. Solo escuchamos al canal que nos va a hablar como a nosotros nos gusta. No vamos a correcto. escuchar al canal de los contrarios porque sabemos que hablan todo lo que yo... No, entonces es verdad, quizás hay una realidad ahí que yo no quiero escuchar a alguien que no habla, no me dice lo que yo quiero escuchar, pero me pierdo toda una parte de entender que en este conflicto son dos. Entonces, si yo sigo Es escuchando así, un solo lado, siempre voy a estar como Rengo en este conflicto, ¿no? Y por otra correcto. parte, como bien decía Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien Y el quiere que oír, que quiere oiga. oír, que oiga. Así Correcto. terminaría yo esta Te puedo nota. aportar otra canción no menos relevante? O Sí, sea, que viene un poco también a resumir. Nos pasábamos cantando en Argentina, solo le pido a Dios, ¿tá? sí, Y estaba el tema de que la guerra no me sea indiferente y sí, tal, sí. y siempre eso, justamente es el estribillo que más se repite, y a veces no tomamos conciencia de eso, pero yo te quiero hablar de otro estribillo que dice que lo injusto no me sea indiferente. Así es. Entonces, te lo dejo para ir pensando algunas cosas. En ese estribillo dice que desahuciado el que tiene que vivir, Que marchar a vivir una marchar a cultura vivir diferente. una cultura diferente. Eh, Exacto. Te mando un abrazo muy grande, Ari, y bueno, todo lo que Gracias, vamos Marquín. viendo mientras nosotros hablamos es parte del proyecto, así que pueden disfrutarlo dentro de esta nota. Gracias por la colaboración, gracias por estar presente. Bueno, este es un canal más Gracias a que vos se por la suma al cobertura. proyecto. No, Gracias a vos por la cobertura al contrario. y bueno, de eso se trata. Cuanto más gente difunda y el proyecto se conozca, a mí me va a dar más satisfacciones porque es que todo lo que estamos trabajando Ujú. no es disfrutado por muy poca gente. Intento que este sea un canal democrático donde todos puedan manifestarse y quizás y no bajar una sola línea, sino que se escuchen distintas voces. Si esta yo reconozco, está muy cerca de mi pensamiento, pero también Ujú. escucharía otras y tendría el micrófono abierto para otras. Te mando un abrazo muy grande, Ari, que mucha suerte con el proyecto Igualmente, y estamos en esto. Dale, 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 quedamos así. un gusto. Ariel Chao. Doño, un camino a la paz, un soñador, pero no es el único. Un abrazo grande.